Era una noche fría de octubre, de esas en las que el viento silba entre los árboles y las hojas secas crujen bajo los pies como huesos rotos. Yo había decidido pasar el fin de semana en una cabaña en el bosque, lejos de la ciudad, del ruido y de las preocupaciones. La cabaña era antigua, heredada de un tío abuelo al que apenas conocía, pero me habían asegurado que estaba en buenas condiciones. Un lugar perfecto para desconectar, me dijeron. Y así fue, al menos al principio. El primer día transcurrió sin incidentes. La cabaña era acogedora, con su chimenea de piedra y sus muebles de madera oscura. Había algo en el aire, sin embargo, algo que no podía definir. Una sensación de que no estaba del todo sola. Pero lo atribuí a mi imaginación, al hecho de estar en medio del bosque, rodeada de sonidos desconocidos. Esa primera noche, me acosté temprano, agotada por el viaje. La habitación era pequeña, con una cama de hierro forjado y una ventana que daba directamente al bosque. Me quedé dormida casi de inmediato, pero no duré mucho. Alrededor de las 3 de la madrugada, me desperté sobresaltada. Había escuchado algo, un ruido que no encajaba con el sonido del viento o el crujir de las ramas. Era un golpe seco, como si alguien hubiera tocado la ventana. Me senté en la cama, el corazón latiendo con fuerza, y miré hacia la ventana. La cortina estaba corrida, pero a través de la tela fina podía ver la silueta de los árboles moviéndose con el viento. Nada más. Respiré hondo, tratando de calmarme. Solo fue un pájaro, me dije. Pero en el fondo, sabía que los pájaros no golpeaban las ventanas a las 3 de la madrugada. Me levanté y me acerqué a la ventana, separando lentamente la cortina. Afuera, el bosque estaba oscuro, casi impenetrable. La luna, apenas visible entre las nubes, proyectaba sombras alargadas que se movían como si estuvieran vivas. No vi nada fuera de lo normal, así que cerré la cortina y volví a la cama. Pero no pude dormir. Cada pequeño ruido me hacía saltar, y la sensación de que algo o alguien me observaba no me abandonaba. Al día siguiente, decidí explorar los alrededores de la cabaña. El bosque era denso, con árboles altos cuyas ramas se entrelazaban formando un techo natural. El suelo estaba cubierto de hojas secas y ramas caídas, y el aire olía a tierra húmeda y musgo. Caminé un rato, tratando de disfrutar de la naturaleza, pero no pude sacudirme la sensación de que algo me seguía. Cada vez que me detenía, escuchaba pasos detrás de mí, pero cuando me daba la vuelta, no había nadie. Regresé a la cabaña al mediodía, decidida a no dejar que mi imaginación me jugara malas pasadas. Pasé el resto del día leyendo y preparando la cena, tratando de ignorar los ruidos que venían del exterior. Pero cuando cayó la noche, todo cambió. Estaba sentada en el sofá, con una manta sobre las piernas y un libro en las manos, cuando escuché un golpe en la puerta. No era un golpe fuerte, sino más bien un raspado, como si alguien estuviera pasando las uñas por la madera. Me quedé paralizada, escuchando. El sonido se repitió, esta vez más insistente. Me levanté lentamente, con el corazón en la garganta, y me acerqué a la puerta. No había mirilla, así que no podía ver quién estaba afuera. ¿Quién es?, pregunté, tratando de que mi voz no temblara. No hubo respuesta. Solo el sonido del viento, y de nuevo, ese raspado en la puerta. Decidí no abrir, pero la sensación de que algo estaba afuera, esperándome, no me dejaba en paz. Me encerré en la habitación, con la luz encendida, y pasé la noche en vela, escuchando cada ruido, cada crujido de la madera. Al amanecer, me armé de valor y salí de la cabaña. La puerta estaba intacta, pero en el suelo, justo frente a ella, había algo que no había estado allí antes. Era una figura tallada en madera, tosca pero reconocible. Representaba a una persona, pero sus rasgos eran distorsionados, como si hubiera sido hecha por alguien que no entendía completamente la forma humana. La tomé en mis manos, sintiendo la madera áspera bajo mis dedos, y una oleada de frío me recorrió el cuerpo. Decidí que no podía quedarme allí ni un minuto más. Empacé mis cosas rápidamente y me dirigí al coche, pero cuando intenté arrancarlo, el motor no respondió. Lo intenté una y otra vez, pero nada. El tanque estaba lleno, las luces funcionaban, pero el coche no arrancaba. Sentí el pánico apoderarse de mí.
Estaba atrapada. Volví a la cabaña, decidida a llamar a alguien para que viniera a buscarme, pero el teléfono no tenía señal. Ni siquiera el internet funcionaba. Me senté en el sofá, tratando de calmarme, pero entonces escuché algo que me heló la sangre. Era una risa, baja y gutural, que venía de fuera. Me acerqué a la ventana y vi algo que no puedo olvidar, no importa cuánto lo intente. Entre los árboles, moviéndose con una agilidad antinatural, había una figura. Era alta, demasiado alta, y su cuerpo parecía estar hecho de sombras. No tenía rasgos definidos, solo una boca larga y torcida, llena de dientes afilados. Y estaba riendo, una risa que resonaba en mi cabeza como si viniera de todas partes a la vez. Corrí a la habitación y me encerré, pero sabía que no serviría de nada. Escuché cómo la puerta de la cabaña se abría, aunque estaba segura de que la había cerrado con llave. Los pasos eran lentos, deliberados, y se acercaban a la habitación. La manija de la puerta comenzó a girar, y supe que no había escapatoria. Cuando la puerta se abrió, no pude gritar. Solo pude mirar, paralizada, mientras esa cosa se acercaba a mí, su risa llenando la habitación, sus ojos vacíos fijos en los míos. Y entonces, todo se volvió negro. Desperté en el hospital, días después. Me dijeron que me habían encontrado en medio del bosque, inconsciente y con hipotermia. No había rastro de la cabaña, ni del coche, ni de esa cosa. Pero sé que fue real. Lo sé porque, desde entonces, cada noche, cuando el reloj marca las 3 de la madrugada, escucho ese raspado en la puerta. Y sé que, tarde o temprano, volverá a encontrarme. Hace unos años, cuando aún vivía en un pequeño pueblo rodeado de montañas, ocurrió algo que nunca podré olvidar. Era una noche de verano, calurosa y húmeda, y el aire parecía cargado de electricidad, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. Yo tenía alrededor de 15 años, y, como cualquier adolescente, me creía invencible. Por eso, cuando mis amigos me propusieron explorar una casa abandonada en las afueras del pueblo, no lo pensé 2 veces. La casa en cuestión era conocida como la Casona del Monte. Había estado vacía durante décadas, y las historias sobre ella eran tantas que era difícil separar la realidad de la ficción. Algunos decían que había sido el escenario de un terrible crimen, otros que estaba maldita, y unos pocos aseguraban que, por las noches, se escuchaban gritos provenientes de su interior. Para nosotros, era simplemente un lugar emocionante para explorar. Esa noche, nos reunimos en el límite del bosque, justo donde comenzaba el camino que llevaba a la casa. Éramos 5, yo, mi mejor amiga Clara, y 3 chicos del pueblo, Lucas, Marcos y Diego. Llevábamos linternas, aunque la luna llena iluminaba lo suficiente como para ver el camino. El aire olía a tierra mojada y a hojas podridas, y el sonido de los grillos era ensordecedor. La casa apareció ante nosotros como una sombra gigantesca. Era una estructura antigua, de 2 pisos, con ventanas rotas y un techo que parecía a punto de derrumbarse. La puerta principal estaba entreabierta, y el viento la hacía chirriar de manera inquietante. Nos miramos unos a otros, dudando por un momento, pero finalmente decidimos entrar. El interior era aún más espeluznante de lo que habíamos imaginado. El suelo crujía bajo nuestros pies, y el aire era denso, como si la casa respirara. Las paredes estaban cubiertas de papel tapiz desgarrado, y en algunas habitaciones había muebles viejos y polvorientos, como si los habitantes hubieran desaparecido de la noche a la mañana. Decidimos separarnos para explorar más rápido. Clara y yo fuimos al segundo piso, mientras los chicos se quedaron abajo. Las escaleras gemían bajo nuestro peso, y cada paso parecía despertar algo en la casa. Cuando llegamos al pasillo del segundo piso, notamos algo extraño. Todas las puertas estaban cerradas, excepto una, al final del pasillo. De ella salía un resplandor tenue, como si hubiera una vela encendida dentro. Nos acercamos con cautela, y cuando entramos, vimos algo que nos dejó sin aliento. La habitación estaba intacta, como si el tiempo no hubiera pasado por ella. Había una cama hecha, un espejo grande, y en el centro, una mesa con una vela encendida. Pero lo más inquietante era lo que había en las paredes.
Estaban cubiertas de dibujos, hechos con lo que parecía ser sangre seca. Eran figuras grotescas, como demonios o criaturas de pesadilla, y en el centro de la habitación, escrito en letras grandes, había una frase: «Nunca deberías haber venido». Clara y yo nos miramos, y en ese momento, escuchamos un grito proveniente de abajo. Era Marcos, y sonaba aterrorizado. Corrimos escaleras abajo, pero cuando llegamos, no encontramos a nadie. La planta baja estaba vacía, y las linternas de los chicos yacían en el suelo, apagadas. Gritamos sus nombres, pero no hubo respuesta. Fue entonces cuando escuchamos un ruido proveniente del sótano. El sótano era un lugar oscuro y húmedo, al que se accedía por una puerta estrecha en la cocina. Nunca habíamos considerado bajar allí, pero en ese momento no teníamos opción. Abrimos la puerta y descendimos por las escaleras de madera, que crujían bajo nuestro peso. El aire era aún más denso que en el resto de la casa, y olía a podredumbre. Cuando llegamos abajo, nuestras linternas iluminaron algo que nos hizo retroceder. Los chicos estaban allí, pero no estaban solos. Estaban de pie, en un círculo, con las cabezas gachas y los brazos colgando a los lados. Frente a ellos había una figura, alta y delgada, vestida con ropas antiguas y cubierta de sombras. No podíamos ver su rostro, pero sentíamos su mirada fija en nosotros. La figura levantó una mano, y los chicos levantaron la cabeza al unísono. Sus ojos estaban completamente negros, y sus bocas se abrieron en una mueca grotesca. Entonces, comenzaron a avanzar hacia nosotras, moviéndose de manera antinatural, como marionetas controladas por hilos invisibles. Clara y yo gritamos y corrimos hacia las escaleras, pero la figura apareció frente a nosotros, bloqueando el camino. Su rostro era una máscara de horror, con ojos hundidos y una boca que se extendía de oreja a oreja. Nos empujó hacia atrás, y caímos al suelo. En ese momento, todo se volvió negro. Despertamos en el bosque, a la luz del día. No había rastro de la casa, ni de los chicos. Corrimos al pueblo y contamos lo que había pasado, pero nadie nos creyó. Dijeron que la casona del monte había sido demolida años atrás, y que no había forma de que la hubiéramos visto. Pero yo sé lo que vi. Y cada noche, cuando cierro los ojos, veo esa figura, esperándome en la oscuridad. Desde entonces, he soñado una y otra vez con esa casa. Y en cada sueño, estoy de vuelta allí, en el sótano, viendo cómo esa figura se acerca, con su risa gutural resonando en mis oídos. Sé que, algún día, no despertaré. Y cuando eso ocurra, estaré atrapada en esa casa para siempre.